Ayayachu Kachkankichik Ñañakuna Torikuna Ñojakani Renata Flores. ¿Cómo están? Soy Renata Flores, cantante quechua de música trap, rap, hip hop. Tengo 21 años y vivo en Ayacucho, Perú. La música andina, los sonidos andinos, provienen de nuestros antepasados. Son sonidos que transmitían emociones cuando había alguna ceremonia especial, cuando iniciaba el año andino, cuando se cosechaba los cereales andinos, ¿no? Y creo que muchas otras cosas más se han plasmado en estos sonidos que ya con el tiempo ha ido evolucionando. Las quenas, las zampoñas, los instrumentos de vientos son instrumentos que han iniciado, pero después estos sonidos se han plasmado en instrumentos occidentales como la guitarra, también en la arpa, en el charango y así. Siento que la música andina transmite mucha melancolía, también puede transmitir alegría, puede transmitir dolor, que creo que es lo que más he escuchado, mucho dolor, y es muy hermoso, es muy hermoso porque puedes experimentar muchas emociones al momento de escuchar sonidos andinos y la música andina y pues te llena de mucha emoción y te sientes muy identificado, ¿no? Mi instrumento musical favorito andino es el charango. Justamente está aquí. Es este de acá que me gusta muchísimo. Tiene muchas cuerdas. Pueden decir que se parece al ukelele, si no me equivoco, pero es muy bonito. Siento que te transmite mucho los Andes, las montañas, los lugares arqueológicos, no sé. Siento que me remonta a esos espacios, ¿no? que pues nuestros antepasados nos han heredado y pues están ahí. Además que siento que es muy melancólico y también puede ser muy alegre, y eso es lo que define tanto a la música andina como a las personas, ¿no? Que vivimos en los Andes. Somos como muy cariñosos, muy expresivos, y es muy bonito. Este es mi instrumento favorito. Sí, mi familia me ha transmitido la música desde muy pequeña. En Ayacucho, que es los Andes de Perú, también se escucha por todos lados la música andina, es parte de nosotros, de nuestra identidad. Y creo que la música, la identidad y la cultura tienen mucha relación, porque la música es una expresión cultural que pues nos ha transmitido muchas emociones, nos ha transmitido tantas cosas que nuestros antepasados han querido que nosotros sepamos, ¿no? Saberes ancestrales, también realidades socioeconómicas, ¿no? Que creo que eso nos ha dado a entender quiénes somos, ¿no? Y lo importante que es tener una identidad muy clara. Y eso es lo bonito de la música, que puedes transmitir todo lo que uno quiera, sentimientos, todo, y puede llegar mucho más a las personas. Nuestro quechua es tan hermoso, es un idioma tan dulce, es un idioma que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han transmitido hasta cierto punto, porque pues muchos jóvenes como yo ya no se ha podido como transmitir tan fluido, ¿no? Por miedo a ser discriminados, por miedo a no ser vistos de igual forma, ¿no? Que a otras personas que hablan español, ¿no? En su día a día, que es algo que pues lamentablemente se tiene que hacer, ¿no? En los colegios, en la calle, en todo lado está en español. Pero siento que esa identidad, ¿no? que tenemos con el quechua debería ser cada vez más
más libre, deberíamos hablarlo con más libertad, porque es algo que nos representa, es algo que es nuestro, que son nuestras raíces, que no se debe perder. La música ha sido una manera para mí, para poder sentirme orgullosa de quién soy y de dónde vengo. Y sé que muchos de nosotros lo vamos a sentir igual. La música andina transmite todas esas emociones. Y pues para las personas que saben hablar quechua, ¿no? Que todavía tienen la oportunidad de hablarlo con fluidez, de practicarlo, de poder enseñarlo también. Les diría ama penjacuspa que chachapi rimaikusun, que no se avergüencen de hablar el quechua, que no tengan miedo de hablarlo y practicarlo, porque es algo tan bello que no se puede perder. Y eso, siento que si nosotros sentimos esa identidad, ¿no? Con más orgullo, vamos a poder lograr muchas grandes cosas, ¿no? Muchas cosas que no imaginábamos tal vez hacer, ¿no? En el futuro. Y pues nosotros como jóvenes deberíamos rescatarlo. Y pues sí, el quechua es maravilloso. La música es un idioma universal que creo que muchos de nosotros podemos entendernos por medio de la música. Esta fusión que hago del trap con el quechua, con géneros modernos, contemporáneos, siento que es una herramienta para que muchos jóvenes, muchos niños puedan conocer más de nuestra cultura, que puedan sentirse orgullosos de quiénes son, que puedan conocer más acerca de nuestra historia, acerca de nuestros antepasados, ¿no? Y los saberes que nos han transmitido. Creo que por medio de esta herramienta, no sé si decirlo herramienta o no sé, es un género que pues se ha estado creando, se ha ido creando con muchos otros artistas más, que es el trap, el rap, con nuestra música andina, y pues el quechua, que es algo nuestro también. Es una manera mucho más fácil para que muchos de nosotros podamos identificarnos, ¿no? De quiénes somos, y siento que así vamos a poder tener más conocimientos, esforzarnos más y sentirnos muy orgullosos y felices de quiénes somos.